Gloria a Dios. ¿Se me escucha bien, amada familia? Tremenda esa canción que acabamos de cantar, la cual yo entiendo que es un decir muy dominicano, pero hay que tener los pantalones bien puestos para cantarla y para vivirla, porque cantarla es más fácil, pero para verdaderamente rendirnos se necesita una gran medida de gracia, por ponerlo de una forma. Saludos a todos, bendiciones, gracia y paz de parte de nuestro Señor, de parte de nuestra pastora, un gran abrazo, de parte mía también, un gran abrazo. Podemos sentarnos, mis amados. Ustedes bien, chicos, muchas gracias. Aquí, como siempre digo, me ha tocado esto que yo considero un gran privilegio, y no me cansaré de decirlo, el poder predicar, poder compartir su palabra, es un regalo muy grande de parte del Señor. Y es algo muy preciado, lo cual yo valoro mucho y entiendo que es como la medida de nosotros alimentarnos. Todos nosotros tenemos que comer algo para subsistir. Voy a apagar. Para nosotros subsistir, y en lo cual si no comemos, si no nos alimentamos, pues no podemos seguir viviendo. En algún momento duramos unos cuantos días y luego nuestra vida se acaba. Asimismo, la vida espiritual, si no nos alimentamos de su palabra. También yo siempre saludo a aquellas personas que nos visitan, y aunque aquí creo que no hay visitas, todo el que está conectado a través de las redes de transmisión por el cual se pasa nuestro mensaje, también le mando un caluroso abrazo, un caluroso afecto de mi parte y de parte de toda nuestra casa. Como ya sabemos, mis amados hermanos, estamos acá con el fin de seguir alimentándonos con esta porción que hemos titulado La filiación y el hombre espiritual. Esta es nuestra cuarta sesión y la conclusión, espero en el Señor, que sea hoy. Me he dado cuenta a medida que he estado estudiando este tema, esta temática, que realmente no es tan fácil como se ve. Por eso dije eso de esa canción. Lo que el Señor demanda de nosotros, aunque sus mandamientos no son gravosos y no son imposibles, pero la lucha interna de nosotros lo complica todo, yo diría. No es que lo que Él pide es mucho, es que la carnalidad que hay en nosotros es mucha. No sé si ahí me di a entender. Y este tema, como dije, no es que es difícil, pero en realidad es complejo, conlleva muchas cosas, así que yo les ruego que nosotros nos enfoquemos, que soltemos los dispositivos, que podamos nosotros enfocarnos aquí a lo que el Señor quiere traernos. Se leyó parte del fundamento que nosotros estamos usando. Yo, para dar continuidad, pues voy a volver a leer parte del fundamento que se encuentra en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, del 11 al 16, y voy corrido hacia el capítulo 3, del 1 al 3. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nuestra hermana Daniela, cuando estuvo leyendo eso, hizo mucho énfasis en ese verso, y realmente es importante que nosotros sepamos lo que Dios no nos concederá, lo que ya nos ha concedido. De eso se trata la vida espiritual, y vamos a verlo más adelante. Verso 13.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, no el mío, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo siempre digo algo cuando leo ese versículo, la tenemos, pero no le damos el uso correcto. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Tener su palabra. Ahí está contenida la forma de pensar de Dios. Digamos que en una forma que nosotros podamos captarla, porque sus pensamientos son demasiado altos, más altos que los nuestros. Pero entiendo que al tener nosotros su palabra, podemos captar algo de lo que es la mente de Cristo. Nosotros, el Señor dijo, ustedes recibirán el Espíritu, el que leímos, el Espíritu que no es el del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, que es el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y dice, y Él los guiará a toda verdad y les recordará todas las cosas que yo he dicho. Sus palabras, cuando nosotros nos recordamos de ella, el Espíritu nos la trae a memoria, es para que operemos en la forma como Él operaría. Es tener la mente de Cristo. O sea, actuar como lo haría Él y guiados por Él. Sigo, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son espirituales. Dice así, porque aún todavía son carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no son carnales, y andáis como hombres. O sea, como hombres naturales, como hombres simples, ya eso lo vimos. Aquí vemos, ese es el fundamento que nosotros hemos usado en todas estas sesiones. Y ahí vemos cómo se manifiesta o se ve reflejado el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. En la vez anterior nosotros comentamos acerca de las características o de algunas, porque son muchísimas. Como dije, nuestra carnalidad es demasiado grande, son muchas, mencionamos algunas características y en esta ocasión va a ser diferente. No es que yo vengo a dar la característica del hombre espiritual, no, como hice aquella vez. Aquella vez yo hice, digamos que traje un espejo en el cual nosotros, cada uno de nosotros, hay un espejo que nos sirve, es el mismo de la palabra, pero usted se para y ve una cosa, yo me paro y veo otra frente a ese espejo, porque nos ilumina ciertas áreas de nosotros y pues yo lo traje como un reflejo, pero ahora yo traigo el mismo espejo que es la palabra, pero con una connotación diferente, no para que miremos nuestra carnalidad, sino para que veamos cómo Dios nos ve, que también se ve reflejado en la palabra, en ese espejo. Yo tengo que cambiar mi visión, y todos sabemos que el espejo me sirve tanto para yo ver lo mal vestido que puedo estar, como ver lo bien vestido que puedo estar. El espejo me refleja lo que yo soy, lo que tengo que mejorar, y también, wow, qué bien estoy, un ejemplo, qué bien vestido estoy, me veo en el espejo. Entonces, la palabra que traigo hoy es un espejo, el espejo del hombre espiritual. Como dije, esto, debido a la mucha carnalidad que hay en nosotros, puede parecer una cosa difícil, hasta imposible puede parecer. ¿Y quién le alcanza a esa estatura que la palabra dice que yo debo llegar? En realidad no es imposible. Como dije, yo no voy aquí a describir lo que es ser el hombre espiritual, qué características tiene,
Pero sí, a medida que he ido estudiando sobre este tema, yo puedo ver el camino hacia vivir eso, que es ser el hombre espiritual. No dije hacia alcanzar esa posición, porque esa posición la tenemos. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Si usted no lo cree, eso es problema suyo. Pero yo sí lo creo, la palabra lo dice. Ahora, en yo ver ese espejo de lo que la palabra dice que yo soy y vivir lo que la palabra dice que yo soy, entonces me lleva a yo poder realizar eso que ya está hecho y demandado para mí. Entonces, para iniciar, eso era la introducción. Ahora es que vamos a entrar al tema de lo que es ser el hombre espiritual, para nosotros poder darle forma y conclusión a esta enseñanza, tenemos que ir donde todo comenzó, a la cruz. Ahí es que la vida espiritual de nosotros comenzó, y si nosotros vemos los evangelios en varias ocasiones, el Señor llama a sus discípulos a negar su vida. Diga conmigo, negar la vida. Negar la vida del alma, entregarla a la muerte y luego seguirle. Entonces, eso es, yo entiendo que ese es el sine qua non de todo creyente que quiere ser espiritual. El que no sabe lo que es el sine qua non, búsquelo por ahí. Es una palabra en latín que significa que no hay otra forma. O sea, ese es el sine qua non, es por ahí. Si no es así, no. Eso es lo que quiere decir. Yo explicándolo en español dominicano. Pero quizás los abogados saben más que yo de eso. O sea, sin la cual no. Sin eso no se puede, es lo que quiere decir. Entonces el Señor Jesús menciona ese aspecto de la vida del alma y en diferentes llamados que nos hace a través de los evangelios, vemos, como dijimos el otro día, que el alma no se puede estereotipar porque es demasiado amplia y profunda. El Señor abarca diferentes aspectos en los diferentes tipos de llamados que hace en los 4 evangelios. Así que el que quiere ser un discípulo, seguirle a Él, preste mucha atención a lo que el Señor dice. Yo, mientras estuve preparando esto, yo hasta pensé esta mañana, yo debí venir vestido de negro, porque es el funeral del yo. De eso que se trata la vida espiritual, de negarse a uno mismo. Entonces vamos donde todo comienza, en la cruz. Mateo 10, 34 al 39. Para mí esto es muy fuerte realmente, señores. Dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Mire cómo estamos comenzando. No he venido para traer paz, sino espada. El príncipe de paz, señores, diciendo que no vino a traer paz, sino que vino a traer espada. Porque he venido, verso 35, para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Estaba en el verso 39. Entonces, aquí habla del que pierde su vida. Cuando menciona eso, no se refiere a la vida bios. El concepto de vida, yo no recuerdo si lo llegué a mencionar en alguna de las exposiciones anteriores, pero el concepto vida se ve de diferentes connotaciones en la palabra, y una es la vida bios, de ahí que viene la palabra biología, estudio de la vida humana, supongo que la vida bios es la del cuerpo. Está también la vida psique, que es la de la personalidad de uno. Por ejemplo, la gente dice, es mi vida y no te metas. No está hablando de la vida del cuerpo, sino de su forma de pensar, del ser. Y también está la vida zoe, que es la vida plena del espíritu. Entonces aquí el Señor está hablando de la vida psique, de esa personalidad de uno. Si uno no le entrega, que de nada vale que lo maten a uno,
Y si uno no ha entregado su vida así, que yo lo voy a mencionar de esta manera. El apóstol Pablo dijo, si aún yo doy mi cuerpo y lo entrego y no tengo amor, no he cambiado mi interior, de nada me sirve. O sea, que no está hablando de la vida psique, de la vida bios, sino de la vida psique. Usted puede investigar más eso en el original, la palabra vida, la palabra en el Strong 5590, por aquellos que les gusta investigar, ahí puede encontrarlo mejor. Entonces, en este versículo se nos llama a renunciar a la vida psique, a la vida del alma, y entregarla. Y el Señor explica, suena fuerte, como que los enemigos de uno van a ser de que las personas cercanas. O sea, ahí es que comienza la primera prueba de uno. Porque la inclinación natural de uno es amar a nuestros seres queridos, compartir con ellos, vivir, ser felices. Y no es que ahora usted se va a poner de enemigo de su padre, de su madre, de sus hijos, no es eso. Pero la primera prueba o llamada, yo entiendo que comienza aquí, rompiendo ese círculo íntimo, ese tesoro de nuestro corazón y entregándolo al Señor, rindiendo aún mi aprecio y mi afecto natural al Señor. O sea, lo primero que el Señor le dijo a Abraham fue, deja tu tierra y ¿qué más? La parentela y la familia, suéltala. Y él, de modo bien como quizá haría cualquiera de nosotros, agarró a Lot, su sobrino, porque es difícil para nosotros desprendernos, desapegarnos de la gente. Y el Señor, si uno lee el primer mandamiento, dice, no tenga dioses ajenos delante de mí. No está hablando solo de los dioses, de los ídolos, de un cartón, de una imagen, de una estatua. Todo lo que nosotros colocamos en el lugar de Él, eso es un Dios para nosotros. Y el Señor quiere desprendernos de eso. O sea, Él nos quiere purificar aún de nuestro propio amor, de nuestro propio afecto. Por esa razón Él declara, el que ama a padre o madre, a hija, hermana, a mujer, hijo, a quien sea, más que a mí, no es digno de mí. En el verso 37 de lo que leímos ahí, Él menciona eso. Si uno, entonces por eso le dije el sine qua non. Si uno no ama al Señor por encima de eso, no somos dignos de Él. Eso fue Él que lo dijo, no soy yo. O sea, entonces ahí vemos cómo comienza. Es por ahí que yo voy. Como le dije, no le voy a describir. El hombre espiritual hace esto, ayuna 7 veces, camina de rodillas. No. Yo llamaría esto como el camino hacia ser espiritual, hacia nosotros encontrarnos con esa vida espiritual, que ya el Señor hizo todo, pero nos está poniendo, digamos que, ese camino por ahí. El que quiere ser mi discípulo, que agarre por ese camino y me siga. Si no es por ahí, no se puede. Voy a leer otra porción en Lucas 14, del 25 en adelante, y dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece su padre, madre y mujer, e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿puede ser mi discípulo? No puede, sine qua non. Si no es así, no se puede. Si usted no aborrece a todo ese listado que dice ahí y a muchos que no dice ahí, que también hay que incluirlos, no se puede ser discípulo de Él. Verso 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No puede. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar.
¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera? Allí decía que se sienta y calcula, y aquí dice, se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, algunas cosas, a todo lo que posee, ¿puede? No puede ser mi discípulo. Entonces aquí vemos que en una nos estaba hablando de nuestro amor humano, de nuestro afecto natural, que hay que renunciar aún a eso, y le voy a explicar ahora por qué. Y ahora dice a todo lo que poseo. O sea, vamos viendo que va abarcando diferentes áreas. Y la primera que se había mencionado se vuelve a mencionar aquí. El que no aborrece a padre o madre. Y aquí dice, porque cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y como dije, el Señor no le está mandando a nadie a que aborrezca a su padre, su madre, porque Él mismo nos manda que los honremos. Y es un mandamiento con promesa. Ahora yo voy a explicar o a tratar de por qué es que esa demanda se nos pide a nosotros. O sea, pero primero quiero hacer un énfasis en ese ejemplo que el Señor pone de que el que va a construir una torre, que se siente y calcule. Y yo veo que ese verso se usa mucho en orientación a uno ser precavido. Bueno, todo el mundo tenemos que ser precavidos porque la palabra dice que si usted va a construir una torre, siéntese, calcule, prepárese y después la construya para que no la deje por mitad. Yo dominicanizándolo. Pero en realidad el contexto del que Jesús está hablando es un contexto más fuerte. Él le está poniendo aquí el tema de seguirle a Él y le dice, así que cualquiera que va a construir una torre se sienta, o el que va para la guerra se sienta y calcula, el Señor, y concluye diciendo, así pues, cualquiera que no renuncia no puede ser mi discípulo. Quiere decir que Él le está hablando de que nosotros nos sentemos desde el principio a calcular si nosotros estamos dispuestos a perderlo todo para seguirle. No está hablando de otra cosa, es de seguirle a Él. El Señor Jesús no tenía déficit de atención, que cambió de tema, de contexto. O sea, incluso, Él comienza diciendo, verso 27, el que no lleva su propia cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y en el 28, porque ¿quién de vosotros? Y ahí que comienza a hablar de eso. Y por si acaso creemos que se alejó del tema, termina en el 32, 33, diciendo eso, que cualquiera que no renuncie a todo no puede seguirle, no puede ser su discípulo. Así que, en otra palabra, yo dominicanizándolo, hoy yo estoy dominicanizando mucho, el Señor le está diciendo, siéntate bien a ver si tú puedes seguirme, si tú estás dispuesto a renunciar a todo, aún a tu afecto natural. Y como dije, el problema no está en amar a nuestros cercanos. El problema o el asunto estaría en que nosotros amamos con un amor humano que a veces nos hace entorpecer los propósitos de Dios, como en el caso de Abraham, que dije que se llevó a Lot, no sabemos buscar qué, a traer los moabitas sobre la tierra, los que desechan al Padre. O sea, Él quiere que nosotros nos desprendamos de ese amor natural, con el fin de que no amemos con nuestro propio amor y aún de que nosotros recibamos amor de Él para entonces poder amar a los otros. ¿Qué tiene de ilegítimo amar a sus familiares? Nada. A Isaac fue él que se lo dio, pero él no quiso que Abraham amara a Isaac. Él, viendo la tendencia, se llevó a Lot y ahora tiene a Isaac, no a este Isaac, a otro Isaac. O sea, Él quiere que nosotros no pongamos a nuestro Isaac por encima. Quiere que nuestro amor sea gobernado por Él. Todo lo sentimental
aunque lo creamos o no, cuando somos gobernados por los sentimientos, en alguna parte fracasamos por ahí. Y creo que cada uno de nosotros ha experimentado el porqué, a veces con el gran afecto que nos tienen incluso nuestros familiares o un círculo cercano de amigos, muchas veces hasta un consejo que nos dan puede querer torcernos con buenas intenciones, obviamente, del propósito de Dios. O de cómo, por ejemplo, muchos de nosotros que quizás estuvimos en una denominación religiosa de cualquier nombre, no importa, y usted conoció al Señor de otra manera, los enemigos de su casa se levantan. Y yo creo que cada uno de nosotros ha tenido que dejar a alguien atrás por causa del Señor. Y yo creo, para ir concluyendo con esta parte y seguir, o sea, en fin, el Señor no quiere que nuestro corazón esté apegado a nada ni a nadie. No importa si fue Él que nos dio eso o a ese alguien. Eso de por sí es una cruz. Porque Él dijo, tome su cruz y sígame. Está hablando de nosotros tener que dejar eso. O sea, y como dije, nuestro amor tiene que ser gobernado por Él. Si Él quiere que amemos, aún hasta nuestros enemigos tenemos que amarlo porque lo dice. Y si quiere que dejemos atrás a alguien, dice, deja tu tierra y tu parentela. Tienes que dejarlo. Amén, ¿estamos claros ahí? Eso se oye muy fácil, pero nosotros vemos también por qué a veces el Señor nos quita personas. Y es porque a veces es muy, muy fuerte. Entonces, eso también es algo difícil que la gente, el hombre natural, no puede entender eso. ¿Cómo es que yo tengo que rendir mi amor? O sea, se preguntaría, y hasta uno, ¿qué de malo tiene yo amar a mi gente? O sea, ¿quién se hace responsable de que Dios le pida a Isaac, a Abraham, que sacrifique a su Isaac después que él se lo dio? Eso no lo sabemos, yo no sé. Pero Dios no quiere que estemos apegados a nada, excepto a Él. Este es un camino espiritual que nos lleva a la cruz y también es una prueba de la medida de nuestra espiritualidad. Digamos que si vamos por ahí, uno puede saber que estamos en buen camino, porque el Señor a todo el mundo, a todo el que llama, de alguna forma u otra, le tiene que quitar a alguien, o a algunos, o a uno, o a muchos, pero algo tiene que quitarle, porque no podemos cargar las dos cosas en la mano. Tenemos que soltar una para agarrar la otra. Incluso nuestros bienes tienen que ser desarraigados de nosotros. Incluso la mujer de Lot, hablando de esa gente, Abraham y Lot, ella no fue culpable por caminar hacia atrás. Ella no dio ni un paso atrás, que yo sepa. Pero cuánto reveló desde la condición de su corazón el ella mirar hacia atrás, que en una condición de peligro, cayéndose el mundo con fuego y de todo, y todo el mundo seguro corriendo, y ella atenta a sus bienes y a todo lo que dejó atrás. O sea, cuánto reveló esa mirada que se convirtió en una estatua de sal después que se le dijo que no miren atrás. Eso podemos hacer usted y yo, para que estemos claros. O sea, entonces, ¿cómo puede este amor humano ser un obstáculo para nosotros emprender esa vida espiritual? Pregúntele a Pedro, que le dijo al Señor, con buenas intenciones, una palabrita: Señor, ten misericordia de ti, que no te acontezca esto en ninguna manera. Vemos que el afecto natural muchas veces entorpece. Vamos a leer eso, Mateo 16, del 22 al 24. Entonces Pedro, tomándolo aparte al Señor, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. Ay, hombre, pobrecito. Ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él,
volviéndose, le dijo a Pedro, Pedro, por favor, muévete, quítate delante de mí, fue que le dijo. Satanás. Ya vemos lo que significa Satanás, que significa adversario. Lo hemos leído. No le estaba hablando al diablo, le estaba hablando a Pedro, que en ese momento se convirtió en un adversario, en alguien que se opone al propósito. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La carnalidad de Pedro, natural. Y repito, yo estoy casi seguro, porque no soy Espíritu Santo y no estoy dentro de Pedro, pero que fue con buenas intenciones que él le dijo eso. Yo estoy casi seguro. Minutos quizá, no sé, pero poco tiempo después de haber recibido la revelación de que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, y el Señor le dijo, wow, ni carne ni sangre te lo reveló, eso nada más es algo del Espíritu. Y al ratico estaba Pedro diciéndole eso. Con buenas intenciones, con un afecto natural, que lamentablemente, si el Señor se llevaba de lo sentimental, no tuviéramos ninguno de nosotros redimido. Gracias. Entonces, verso 24, Jesús les dijo a sus discípulos, miren, acabando de decirle al Señor, quítate delante de mí, Satanás, a Pedro, verso 23, me eres tropiezo porque no pone la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, vemos en una de las porciones que leímos que hablaba del afecto natural a los demás, a nuestro círculo cercano. Vemos en otro pedazo que me dice que me desapegue de todo lo que poseo, y ahora se habla de negarse a uno mismo. Digamos que ese es el foco que yo intento darle aquí. O sea, en Mateo hablaba del afecto del alma, y aquí en el capítulo 16, también de Mateo, es el yo el que está a la vista. Pedro le dijo, ten compasión de ti mismo. Y el Señor le respondió, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Le dio una respuesta a lo que Pedro le dijo. Ten misericordia de ti. El Señor le habló, niéguese a sí mismo. Porque él sabía que el consejo que Pedro le estaba dando era a favor de él mismo. Y él puede decir, wow, qué buen consejo, Pedro. Yo tener misericordia de mí mismo. Pero no tiene que negarse al pobrecito yo. El que quiere hacer la voluntad de Dios tiene que negarse a eso. El espíritu de víctima hay que dejarlo en la gaveta. Pobrecito yo, he sufrido tanto, voy a sufrir tanto. El Señor dijo, usted siéntese y calcule. Me van a tener que quitar esto, quitar lo otro, quitar esto. ¿Estoy dispuesto? Sí o no. Y no siga. El Señor se lo puso fácil. Parece que, wow, qué difícil se la puso, le habló tan claro. No, se la puso fácil. Piénselo bien y si usted quiere me sigue. Nosotros emprendemos negocio, entramos ahí y no calculamos si tiene pérdida, si hay que invertir y después estamos quebrados. Nosotros nos emocionamos y nos casamos y no sabemos el lío que nos estamos metiendo, si voy a hacer bien en la convivencia con mi pareja. Nosotros tomamos préstamos en un banco y no sabemos porque la necesidad, la emoción, lo que sea, pero el Señor dice, calcule bien lo que usted va a hacer si usted me quiere seguir. El que quiere ser espiritual, mire lo que le espera. Usted está dispuesto a dejar gente, está dispuesto a dejar bienes, usted está dispuesto, el joven rico. Señor, el joven rico, si usted lee el contexto, es una persona que probablemente se congregaba. Porque él le dijo, no, yo cumplo todo eso desde mi niñez. O sea, es alguien que estaba dentro del contexto religioso. No fue un impío del mundo. Era un impío de la iglesia o de la religión. Hablemos claro. Y no estaba dispuesto a dejar eso.
el Señor se la puso fácil a él. Te la voy a poner fácil ahora, vende todo lo que tiene. No, pues ya. Le puso un espejo de quién él era. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Un espejo para que nosotros veamos. Ay, Dios mío, el tiempo. Sigo. Ok, déjame adelantar un poquito. ¿Se puede más o menos entender ahora por qué los enemigos van a ser lo mismo cercanos? Y yo sé que todos nosotros, de algún momento u otro, cuando nuestra mente es cambiada por el Señor, se levantan unos cuantos de los cercanos. Ahí, creo que todos los que estamos aquí hemos vivido eso. Entonces, déjame adelantar aquí. Ok, el basarse en esa declaración, el que pierda su vida por causa de mí, implica que nuestra vida espiritual no se puede, présteme atención, no se puede medir en qué tanta ganancia yo he recibido, sino que mi vida espiritual se mide en qué tantas pérdidas yo he tenido. Esa es la medición, la medida. ¿Y qué tanto estamos dispuestos a seguir perdiendo? El apóstol Pablo, su experiencia, ¿cuál fue? Yo estimo todo por pérdida. Lo que para mí era ganancia, es al revés ahora, yo lo estimo por pérdida, con tal, vamos a leerlo, Filipenses 3, del 7 al 10. Hay un contexto larguísimo, que ustedes si quieren lo leen completo en su casa. Yo voy a hacer énfasis en ese pedacito. Verso 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es el único que te ama y te hace perder, pero perdiendo que se gana. Perdiendo esas cosas, lo que uno va a ganar es más grande. Y ciertamente, verso 8, aún estimo todas las cosas, algunas, todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús mi Señor, por amor del cual lo he ganado todo. No, lo he perdido todo, que esta Biblia mía tiene problemas. Y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Somos herederos y coherederos juntamente con Él, si es que padecemos juntamente con Él. Hay que pasar por ahí. Ese es el camino. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. O sea, el camino a ser espiritual implica morir. Morir al yo, negarse a uno mismo, morir a lo que tengo, morir a lo que soy, a lo que amo, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros realmente yo creo que no somos conscientes del poderoso yo que está entronado hasta que se presentan como esas pruebas delante de uno, en lo que uno tiene que ponerse a perder cosas. Lo digo por cada uno de nosotros, quizás, como el ejemplo del joven rico, él no estaba consciente de, digamos, de su verdadero yo, del poder que tiene el yo entronado en la vida de uno, hasta que se pone ahí esa prueba. O sea, realmente las cosas, las posesiones de nosotros representan algo muy grande para nosotros. Entonces ya yo voy concluyendo casi, con otra declaración de nuestro Señor Jesucristo. Juan 12, 24 y 25. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, usted se fija que en todas las porciones que hemos leído menciona eso, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
porque Él sabe lo que está hablando. Siempre le menciona eso, ese pedacito. Aquí el Señor habla de la operación de la cruz, muerte. Y pone ese ejemplo del grano de trigo. Si se queda vivo, se queda solo y no hace nada. El que quiera ganar su vida, que no esté dispuesto a entregar nada, ni de lo que es, ni de lo que soy, ni de lo que tengo, me quedo solo, no hay muerte. Pero si hay muerte, dice, lleva mucho fruto. Y Él se estaba poniendo como ejemplo a Él mismo, porque cuando Él murió en la cruz, pues trajo mucho fruto y no quedó solo. O sea, Él se aplicó, digamos que eso a Él mismo, pero en el verso 24 ahí, que lo estamos leyendo, pero en el 25, ahora Él no está hablando solo de Él, sino de que nosotros tenemos que pasar por ese camino. Si yo amo mi vida, la voy a perder, la voy a desperdiciar. Si yo aborrezco mi vida en este mundo, o sea, mi psique, mi forma de ser, para vida eterna la guardaré mi vida. Entonces, eso no implica que esas inclinaciones naturales que nosotros tenemos de carnalidad se van a ir de una. Tomar mi cruz, bueno, ya yo fui y ya resolví mi problema. Lucas 9:23 dice unas palabras similares, pero hay algo más agregado. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz una sola vez, cada día, y sígame. Quiere decir que esto implica algo que es continuo, que es diario. Queremos ser espirituales. Por eso yo dije, oye, yo no voy a ponerme a describir todas las cosas, la característica de un espiritual, porque si no sé el camino por dónde llegar para allá, ¿de qué yo puedo hablar de tantas cosas si no nos negamos a nosotros mismos? Si no sabemos que tenemos que estar dispuestos a desprendernos de lo que para nosotros puede ser algo tan significativo que tenemos que aprender a desapegarnos de todas las cosas. Entonces, eso es cada día, señores. O sea, es algo continuo. Lo que el Señor condenó ahí fue al pecado de nosotros en la cruz. Y eso sí se hizo una sola vez y para siempre. Pero nosotros, y como digo, tenemos que llevar la cruz cada día, pero no es hacer el sacrificio que ya Él hizo. Es a yo recordar y tener presente que lo que Él hizo es lo que me va a llevar a mí a la vida. Tomar la cruz es yo aprender a dejar esas cosas que me hacen vivir lejos de esa posición que ya Él me dio. Cuando yo tomo la cruz, yo tengo presente lo que Él hizo y eso me ayuda a vivir conforme a lo que Él hizo. Por eso leímos que recibimos el Espíritu de Dios para que sepamos que es lo que Dios nos ha concedido. Yo tengo que vivir conforme a lo que Dios me ha concedido ya. No es que yo voy a, digamos que a aprender cómo ser espiritual, qué fórmula hay. No, yo lo que tengo que ver, lo que Él hizo. Seguir el camino que Él me trazó. ¿Qué dice Efesios 2:10? Que a todos nos predestinó desde antes de la fundación del mundo y hizo un camino de buenas obras para que nosotros anduviésemos en Él. O sea, ese camino está puesto ya, de lo que tengo que saber. O sea, es el espejo, el que yo decía ahorita. Que veamos a Cristo y cómo Dios nos ve. O sea, incluso en 1 Corintios 13, no tienen que ponerlo ahí, menciona que cuando se acabe la profecía, cuando se acabe todos los dones y todo eso, dice, conoceré como fui conocido. O sea, vemos ahora por espejo oscuramente, pero luego cuando venga lo perfecto veremos cara a cara y entonces conoceré como fui conocido. ¿Cómo yo fui conocido? Pregúntele al Señor cómo Él nos conoce, que no es de la misma forma que nosotros nos conocemos.
Cuando pase eso, entonces yo voy a conocer como fui conocido por Él. Lo que yo estoy tratando es eso, de traer ese espejo para que nosotros veamos cómo Dios nos ve a nosotros. O sea, una persona completa, una persona espiritual, es alguien que está dispuesto a soltar todo lo que le ata a este mundo. No se conformen a este mundo, sino renueven su entendimiento, renueven su forma de pensar por medio de la renovación del entendimiento. Ahí debe haber un misterio de cómo yo conocer, cómo fui conocido, pero lo ideal es eso es ser espiritual, nosotros poder llevar a cabo lo que Dios hizo con nosotros, darle cumplimiento a eso que no que Él hará, que ya Él hizo con nosotros. Voy a ir concluyendo, pueden ir repartiendo los elementos del pan y vino, voy a leer unas cuantas porciones más. Entonces, tomar la cruz, le decía, tiene que ver con traer a memoria y a la práctica la vida de Dios. Yo conocer de qué se trata la vida de Dios, el camino por el cual Él caminó. ¿Qué dice la palabra? El que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Isaías 53, usted lo lee y menciona todas las cosas que el Señor tuvo que pasar. Si la pasó Él, y Él me libró de lo más grande, que es morir en la cruz, que me tocaba a mí. No voy yo a tener que dejar las otras cosas por causa de Él. Él lo dijo, el que no esté dispuesto a eso, no puede ser mi discípulo. Pan y vino, vamos a esta parte. Gálatas 5, 24 y 25, en lo que reparten los elementos. Dice, pero los que son de Cristo crucificarán en un futuro. No dice eso. Dice los que son de Cristo, Gálatas 5, versos 24 y 25. Los que son de Cristo han crucificado en pasado, ya, la carne con sus pasiones y deseos. ¿Lo dice en pasado, sí o no? No es que lo vamos a crucificar, es que ya eso pasó. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Quiere decir que se nos manda a algo, andar por el Espíritu, pero se nos indica que ya crucificamos todo eso, que no es que lo vamos a hacer. También Romanos 6 dice algo similar. Romanos 6, versos 6 y 7, y me voy a volar hasta el 12 por asunto de tiempo. Dice Romanos 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre será crucificado en un futuro. No. Pues eso es lo que dice ahí. Así es que tenemos que vivir, como lo que dice ahí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido con un objetivo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, no servir más al pecado, no hacer el sacrificio de Jesús, porque ya Él lo hizo. Lo que me toca a mí es no servir más al pecado, porque ya mi viejo hombre fue crucificado. Porque el que ha muerto, verso 7, ha sido justificado del pecado. Entonces, lo que yo tengo que verme, poniéndolo de nuevo en español simple, yo tengo que ir al espejo y ver que ya yo fui justificado y llevar esa vida que ya Él preparó. Ya yo fui justificado, tengo que vivir en eso. Y dice que el viejo hombre fue crucificado, pero dice, a fin de que no sirvamos más al pecado. Eso me toca a mí, no servir al pecado. Pero que ya yo fui justificado, no lo hice yo. Lo hizo Él. Yo no sé si me doy a entender, porque como que le doy mucha vuelta. O sea, el asunto no está en yo alcanzar una posición. No es alcanzarla. Es vivir la que ya Él me puso. Que si la alcanzo es algo que está lejos. Eso ya está. Yo solamente tengo que ubicarme y caminar en eso. El enfocarme, como yo decía el otro día,
en yo enfocarme en lo que yo seré o en lo que tengo, que en la carnalidad que tengo, que tengo que romper con eso, me desenfoca de lo que ya soy. Yo tengo que mirarme en el espejo del Señor. Él dice que yo soy esto y enfocarme en eso. Si comienzo a vivir eso, todo lo que yo necesito dejar se va yendo porque no es compatible con la vida que yo comienzo a vivir. Incluso voy a poner un ejemplo con la alimentación, algo que me gusta mucho. Hay gente que se enfoca en sanar una enfermedad X y se enfoca en eso. Y alguien le dice, un doctor, un nutricionista, le dice, tú lo que tienes que dejar de comer tal cosa. Y ya, y en vez de tú enfocarte en sanar eso, cuando hiciste lo correcto, la enfermedad sola se fue, porque no es compatible, digamos, con ese modo de vida. O tú tienes que hacer ejercicio, o tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y uno haciendo lo correcto, lo otro, resistir al diablo y él mismo se va, huirá. Nuestra carnalidad es así, nosotros comenzando a vivir una vida espiritual, una vida con disciplina espiritual, lo demás, la carnalidad se va yendo. Por eso decía, no tiene nada de malo amar a nuestras personas cercanas. Y por eso el Señor quiere, aún a la cosa que nosotros por naturaleza tenemos derecho a rendirla. Por eso que cantamos Yo me rindo. Pero por eso que tenemos que llevar a la vida eso que cantamos. Yo, viendo esto, me doy cuenta que si creo que soy espiritual, estoy bien mal, perdido en el espacio. Pero esto, por lo menos a mí, me da cierto aliento, de como Daniela decía, mi fe se engrandece, porque yo sé que no es imposible. Aquí me está dando incluso como un preview de lo que es ser espiritual, y yo puedo ver, oye, yo he vivido ciertas etapas de esta, que yo sé que de alguna forma el Señor me está llevando a ese camino espiritual. ¿Quién de aquí no ha tenido que desprenderse o vivir en una de las situaciones expresadas aquí? Eso significa que por algún lado, si no me ha tocado ninguna de esas pruebas, es posible que yo no esté caminando en el camino espiritual. Porque yo tengo el camino ancho, que lleva a la perdición, que ahí no se me exige mucho. Ahí mi yo es engrandecido, alimentado, y mientras más yo tengo, menos de Cristo cargo. Entonces, esa servidumbre al pecado que dije, para que no sirvamos al pecado, se destrona, yo sirviendo a Cristo, comenzando a comprender quién yo soy y viviendo la verdad de Cristo, despojándome de ese viejo hombre, comprendiendo todo lo que Dios hizo, lo que Él me muestra en su palabra, que yo soy. Y esa palabra viene a ser como una espada. Por eso dije ahorita que la parte sentimental tiene que ser apartada, como agua y aceite, que usted lo echa y se separan. La palabra dice en Hebreos 4, que viene y corta hasta los tuétanos como una espada y separa, ¿qué separa? El alma del espíritu. O sea, nosotros la tenemos tan mezclada que no nos damos cuenta cuando estamos operando en el alma y cuando estamos operando en el espíritu. La palabra viene y separa eso, para que nosotros sepamos dónde operar con nuestro amor humano, hasta dónde tener el límite. Es bueno poseer cosas, el Señor nos entrega cosas. Hasta dónde eso es bueno y hasta dónde eso me es perjudicial. O sea, que uno pueda discernir claramente las cosas que pertenecen a mi vida carnal y las que pertenecen a mi vida espiritual. Por eso debo llevar diariamente la cruz, y en la medida que esa palabra se va reflejando en mí, yo puedo mostrar a Cristo y puedo caminar en ese camino que es la vida espiritual. Yo quiero que nosotros hoy, en esta mesa que estamos, podamos compartir de los elementos y que comamos no solamente como invitados a su mesa, sino como invitados a padecer juntamente con Él.
Y que nosotros podamos, mientras comemos, tener esa conciencia de que nosotros tenemos que rendirnos, que entregar, que soltar, para algún día poder ser llamado por Él alguien espiritual. No por nadie de nosotros, por Él. Solamente alguien que ha cedido la vida del alma puede de modo espontáneo, cuando le piden la capa, darle el sombrero, los guantes, la bota y todo. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Voy a orar para que luego participemos juntos. Gracias, Padre, por tu traernos a memoria lo que tú has dicho en tu palabra, Señor. Gracias porque tú te complaces, Señor, en mostrarnos quiénes nosotros somos, Señor, y el camino que debemos llevar, Señor. Un camino que ya tú estableciste para nuestras vidas, Padre. Permítenos nosotros poder reflejar esa vida espiritual, esa vida de madurez. Sabemos que tenemos que pasar por cada etapa, Señor, pero queremos cada etapa pasarla de tu mano, Padre, pasarla contigo, sabiendo que tus mandamientos, Señor, no son gravosos ni imposibles, Padre. Queremos caminar de tu mano, Señor, tomar esa cruz cada día, Padre, cada día, y seguirte. Ayúdanos, Padre, a negarnos a nosotros mismos y a poder rendirnos, Señor. Queremos tener esa conciencia hoy, Padre, de lo que es el camino de la vida espiritual, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Podemos comer y tomar. Tu plan para mí, bueno es. Necesito que cumplas tu propósito en mí. Me someto a ti, mi Rey. Que seas todo en mí. Regreso otra vez a ti. Señor, aquí estoy. Yo me rindo. Yo me rindo. Rindo mi vida, Señor. Me entrego toda a ti. Yo me rindo. Yo me rindo. Rindo mi vida, Señor. Me entrego toda a ti. Gracias, Padre. Ayúdanos a rendirnos, Señor. Gracias te damos. Queremos, Señor, poder vivir esa vida rendida a ti, a tus pies. Gracias, Señor. Mis amados, somos despedidos y mi objetivo es que nosotros quedemos meditando en esas palabras, que podamos entregar lo que hay que entregar y podamos recibir lo que hay que recibir. Muchas gracias, mis amados.